Has caído en el horizonte de eventos con John Michael Godier. En este episodio de hoy, John se une a Marshall Eubanks. Marshall Eubanks es el científico jefe en Space Initiatives Incorporated, donde se dedica a sistemas de comunicaciones lunares y conceptos de misiones para investigar objetos interestelares. Antes, dirigió programas de interferometría en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y el Observatorio Naval de Estados Unidos, contribuyendo a desarrollar los sistemas de navegación y cronometraje que impulsan los vuelos espaciales modernos y el GPS. Es el autor principal del reciente artículo sobre el Atlas III, que propone la exploración directa con naves espaciales de un posible remanente de la formación planetaria durante el mediodía cósmico. Dr. Marshall Eubanks, bienvenido de nuevo al programa. En realidad no soy doctor. Lo siento, pero no soy ese físico. Solo tengo una maestría. Sí. Entonces, para que sepas, quien era famoso por eso fue Freeman Dyson. También Bill K. Sí. Y Dyson a propósito, porque no le gustaba el sistema de doctorados. Podría pasar una hora hablando de mí, pero no lo haré. Ahora, estamos ante lo que podría ser el objeto más fascinante para observar en el sistema solar en mucho tiempo, al menos desde Oumuamua, quizás desde Borisov. Podemos darle un pequeño empujón a Borisov. Pero se trata del tercer objeto interestelar confirmado que hemos detectado, 3I/Atlas. Y resulta que es sumamente intrigante, ya que desde un punto de vista estadístico, podría ser muy antiguo, mucho más viejo que nuestro sistema solar, y provenir de una zona de la galaxia conocida como el disco galáctico grueso, que vivió una etapa realmente curiosa llamada mediodía cósmico. ¿Puedes explicarnos brevemente qué fue ese mediodía cósmico? Bueno, la idea es que en los primeros tiempos de la galaxia, y esto es muy temprano, la Vía Láctea se veía bastante distinta. No tenía brazos espirales. Tenía una densidad de gas mucho mayor. Y esa densidad de gas implica una mayor producción de estrellas, planetas, planetesimales y objetos como podría ser este 3I. Se le llama mediodía cósmico. En términos astronómicos, eso equivale a un corrimiento al rojo de alrededor de 2. Hablamos de unos 10,000 millones de años atrás, creo que en nuestro paper decimos entre 9 y 12,000 millones, pero algo así como 10,000 millones de años. Y un corrimiento al rojo de 2 está bastante lejos. Así que, para observarlo ahora mirando al espacio profundo, todos son galaxias lejanas que apenas distinguimos. Y por supuesto, no podemos ver directamente cómo era nuestra galaxia hace 10,000 millones de años. No tenemos fotos antiguas por ahí. Pero lo fascinante es que el modelo aceptado para esto indica que, cuando se formó el universo, estaba compuesto principalmente de hidrógeno y helio, con un poco de litio, tal vez algo de berilio, y luego las primeras estrellas, las llamadas estrellas de población 3, se formaron y produjeron algunos elementos, y de ahí siguió el proceso. El mediodía cósmico fue una época en la que todo esto estaba más o menos a mitad de camino, digamos, y la formación estelar era mucho más intensa. En la formación de estrellas, es habitual que surjan estrellas grandes y pequeñas, las grandes explotan en supernovas bastante rápido, porque eso hacen las masivas, y tanto ellas como las supernovas esparcen los elementos que crean, pero también emiten radiación. Algo similar le ocurrió al sistema solar en sus inicios. En el mediodía cósmico, las cosas eran mucho más extremas. Había pronósticos de que cualquier sistema solar que se formara entonces tendría temperaturas típicas de unos 300 Kelvin, es decir, más o menos temperatura ambiente o un poco fresca para ser ambiente, pero similar a lo que encontramos en la superficie de la Tierra. Totalmente distinto de las temperaturas gélidas en las que se forman las estrellas hoy día. Pero hay otro aspecto curioso, los elementos se forman de varias maneras y tardan distintos tiempos. Los elementos pesados, los de la cumbre del hierro como se les dice, y los aún más pesados, surgen en supernovas que con estrellas menores, como en sistemas binarios, requieren mucho más tiempo. Por eso, creemos, de hecho, los datos espectrales de estrellas lo confirman, que en la era del mediodía cósmico, la cumbre del hierro y todos los elementos realmente pesados estaban muy escasos. Simplemente no habían tenido tiempo de generarse.
Así que vemos elementos alfa, que se producen añadiendo partículas alfa, núcleos de helio 4, al carbono y luego repitiendo el proceso. Obtienes cosas como oxígeno 16 a partir de carbono 12, y así sucesivamente. Deberían estar enriquecidos, o al menos relativamente más presentes allí. Y todo lo que está por encima, como la cumbre del hierro y más allá, debería estar deplecionado. Por eso, estos objetos son distintos, y si te apasiona la astrobiología. Entonces, bien, ¿qué impacto tuvo eso en la astrobiología? ¿Era viable la astrobiología en ese contexto? Teníamos composiciones elementales distintas, procesos de formación estelar y planetaria variados, y la respuesta, creo yo, es que simplemente no lo sabemos. Quiero decir, hay algunos artículos al respecto, pero ¿lo conocemos de verdad? Ahora, lo que observamos en Oumuamua, perdón por mi pronunciación hawaiana, se hizo bastante conocido en la comunidad astronómica allá por la época de Uno, aunque en realidad data de hace tiempo. La posibilidad de que un objeto que se forme en un sistema estelar, como un cometa, asteroide o planetesimal, se desprenda de él por alguna razón, ya sea porque la estrella explota, porque dos estrellas casi chocan y desestabilizan todo, o por los procesos de formación planetaria como los que creemos que ocurrieron en nuestro sistema solar, donde Júpiter y Saturno se desplazaron hacia adentro y afuera, arrastrando a Urano y Neptuno y enviando la mayoría de los asteroides tempranos al espacio profundo, con muchos perdidos, es baja. Todo esto debería suceder con objetos primitivos, y algunos se extravían, pero la chance de que uno impacte o pase cerca de un sistema planetario, digamos a unas pocas unidades astronómicas, es mínima. Por eso, lo más probable es que lo que vemos en Oumuamua en este momento refleje el estado en que se encontraba justo después de su nacimiento. Es como un bebé recién parido. Ha estado flotando por ahí desde entonces. Claro, eso no implica que no le pasara nada al principio, podría haber surgido de un choque entre dos planetas o algo similar. No lo sabemos. Pero lo más seguro es que, desde lo que fuera que ocurrió en sus inicios hace unos 10,000 millones de años, ha estado vagando libremente. Y uno podría preguntarse, ¿por qué creemos esto? Los argumentos actuales son sobre todo cinemáticos, es decir, estadísticos en esencia. No son pruebas definitivas, solo datos probabilísticos. Oumuamua tiene una velocidad altísima. Su velocidad a infinito, la que llevaba al aproximarse al sistema solar, antes de que la gravedad del Sol la influyera, es de 58 km por segundo. Es difícil transmitir lo veloz que es. Supera varias veces la de la nave Voyager, nuestra más rápida. Es como unas 60 veces más veloz que una bala de rifle típica. Tan rápida que recorrería el radio de la Tierra en 100 segundos. Pasarías por todo el planeta en unos 200 segundos, o sea, 3 minutos, y la Tierra te dejaría atrás en un suspiro. Es impresionante. Y hay otro detalle celeste casual, va a pasar por el punto más cercano al Sol en el lado opuesto. No hay una explicación profunda, es como lanzar dardos a una diana. A veces caen a la derecha, otras a la izquierda. Simplemente, en este caso, el dardo va por la izquierda y nosotros quedamos a la derecha. Así que la Tierra no tendrá una vista privilegiada. No estamos en primera fila para el perihelio de este cometa. Tendremos que conformarnos con otras observaciones, y volveremos a eso más adelante. Pero el hecho de que la velocidad sea tan elevada, y también la componente fuera del plano del disco galáctico, hace que no parezca un objeto del disco delgado. El Sol está en un disco plano, más o menos, de unos 100,000 años luz de diámetro y quizás 1,000 años luz de grosor, algo así, es otra cuestión estadística. La órbita de Atlante lo lleva hasta 1,000 parsecs, o 3,000 años luz. Así que está más lejos. De nuevo, es un argumento probabilístico, como decir que alguien merodeando cerca de un atraco a banco podría ser el ladrón. No es prueba. Y lo que intentamos ahora con un montón de observaciones astronómicas es obtener evidencia real, más datos. Porque, a mi juicio, lo más crucial que podemos hacer con este objeto es observarlo una y otra vez,
seguir su evolución y transformación a medida que se acerca al Sol y altera su patrón de desgasificación. Lo fascinante es que ya resulta un poco extraño por lo que está emitiendo. La ausencia de hierro, aunque sí ves compuestos de níquel y similares. Da que pensar en una posible costra que podría haber desarrollado tras tanto tiempo en el medio interestelar, expuesto y bombardeado por rayos cósmicos. Pero, ¿qué podemos lograr con observaciones terrestres de aquí en adelante para sacarle el máximo partido? Muchos datos como sea posible sobre el 3I/diagonal Atlas, ¿verdad? Bueno, el 3I también orbita más o menos en el plano del sistema solar. Está a menos de 5 grados de ese plano. Se trata de un objeto retrógrado, lo que significa que se mueve en dirección contraria a la de todos los planetas, en cuanto a su trayectoria, pero se encuentra bastante cerca del plano y eso facilita las observaciones. Además, pasará muy cerca del Sol, no tanto en términos de distancia real, sino desde nuestra perspectiva terrestre, alrededor de su perihelio. Llegará cerca del Sol aproximadamente una semana antes del perihelio, que será el 29 de octubre de este año. Con los cometas, es en ese momento cuando suelen pasar cosas interesantes, cuando se esperan las mayores observaciones de flares o chorros. De hecho, Borisov expulsó un fragmento justo después de su perihelio. Era un trozo mucho más pequeño, pero se pudo ver cómo se desprendía. Claro, no sabemos si el 3I hará algo similar, los cometas son impredecibles, como gatos, hacen lo que les da la gana y siempre dejan una estela. Una respuesta habitual a cualquier desafío en observaciones astronómicas es necesitar más datos, más frecuencias, más mediciones, mayor resolución. Siempre se quiere más, pero los recursos no son ilimitados. Es práctico destacar que observaciones serían especialmente valiosas, como tener espectros, por ejemplo, o datos lo más próximos al paso por perihelio. Respecto a la idea de la corteza, no estoy del todo convencido, la he visto mencionada en algún artículo, no recuerdo cuál. Estos objetos, en cierto modo, han sido jardinados por meteoritos, similar a lo que le pasa a la Luna, porque impactos de meteoritos interestelares los alteran. Sabemos muy poco sobre el flujo de meteoritos interestelares. No tenemos idea clara de cuándo fue el último impacto, ni siquiera de forma estadística. Podría haber sido ayer, pero no lo sabemos. Así que quizás la noción de corteza funcione, o tal vez sea más como la Luna, con una mezcla de materiales sin una capa superficial definida, o algo completamente distinto. Si miras las superficies de los asteroides que hemos examinado, todas difieren bastante entre sí. Así que anticiparía descubrimientos inesperados. Descubrimientos inesperados. Y mencionaste que Borisov soltó un fragmento. Supongo que ese pedazo también se aleja junto con el Borisov principal. Pero el concepto de un cometa que deja una cola, una estela. Salimos a ver la lluvia de meteoros de las Perseidas y similares, que en muchos casos provienen de las antiguas rutas de cometas. A veces incluso identificamos de qué cometa se trata, y sigue activo, dejando su rastro. ¿Habrá algo que podamos analizar de lo que éste deje atrás en su camino al alejarse? Pues sí, creo que sí. Las lluvias de meteoros que comentas se deben a cometas periódicos, que han atravesado el sistema solar varias veces y han soltado restos. Básicamente, hay tres tipos de material que se desprende. Primero, el gas, la superficie tiene hielos, como agua que se sublima en vapor y se escapa. También hay hielo seco, dióxido de carbono, o quizás monóxido de carbono, que actúa igual. El Sol los ioniza con su radiación ultravioleta y se convierten en plasma. Eso forma la cola recta típica que ves en los cometas, a menudo la más larga y brillante. En muchas fotos de cometas aparece esa cola lineal larga, es la de plasma, puro gas. Si pasas a través de ella, y ya llegaremos a eso, podrías detectar el gas y los campos magnéticos, etc. Pero no lo verías como una lluvia de meteoros, porque son moléculas o iones de átomos individuales. En la época del cometa de Halley, la gente se alarmó, Dios mío, hay fosgeno y venenos. Nos asfixiaremos al cruzarlo. Nada de eso. La cola de un cometa es un vacío excelente, solo se ve a gran escala. Luego está el material fino, el polvo, granos del tamaño de ceniza de cigarrillo. Hoy en día quizás no muchos lo reconozcan,
pero es como ese polvo fino que acumulas en los muebles, detrás del reloj o en las estanterías. Ese polvo se ve influido por la presión de la radiación solar y así se aleja de la órbita y eso suele producir una cola curvada, y creo que estamos observando ambas cosas en Atlas en este momento, no en el tercer Atlas. Bueno, no soy un observador directo, no he realizado estas observaciones yo mismo, pero es lo que he oído por ahí. Además, hay algo de coloración que resulta bastante curioso. Y luego están las partículas más grandes, ya sabes, si piensas en cómo calientas hielo, agua helada o CO2 o lo que sea, y salen chorros. Pues bien, si hay guijarros o rocas o algo así alrededor, con la gravedad tan baja, también pueden ser expulsados y se pierden. El cometa los pierde. Esos tienden a permanecer en la trayectoria orbital del cometa. Se dispersan según la anomalía media. Tienen velocidades muy bajas al separarse porque pesan mucho y no se ven mucho afectados por la presión de la radiación solar ni por nada similar. Así que simplemente flotan, y con el tiempo, se acumulan, y eso es lo que, en mi opinión, provoca la mayoría de las lluvias de meteoros. Puede que haya otros objetos un poco más grandes que se desprendan, como peñascos o algo, y así podrías tener meteoros grandes de vez en cuando, pero esa es básicamente la idea. No esperamos ver eso del 3i. Sin embargo, si anticipamos la cola de polvo, esa cola de polvo curvada. Estamos viendo, quiero decir, hay fotos que he mirado de ayer o anteayer. Así que esto, ya ves, la cola está extendiéndose, debe medir unos 2 minutos de arco ahora, creo. Tanto la cola de polvo como la de plasma están presentes, y probablemente se alarguen más, aunque claro, no podemos predecir con exactitud cuánto, pero es algo que queremos monitorear. Las lluvias de cometas no ocurrirán, y como te decía, es muy probable que el 3i Atlas esté dejando material atrás mientras avanza, y tal vez incluso delante, de tamaño de guijarros o mayor. El problema es que no atravesaremos su órbita a tiempo. La Tierra no pasará cerca de ella. Marte, casualmente, acaba de cruzar por donde Borisov o donde va a estar el 3i, hace como una semana, creo. No volverá a pasar por ahí en un año marciano entero. Y para entonces, lo que sea que haya dejado el 3i ya estará lejísimos. Aún así, no todo está perdido, porque el 3i podría haber sido impactado por meteoros interestelares, que podrían haber estado ocurriendo durante mucho tiempo. Podría haber estado expulsando material, no tanto por calentamiento, sino por golpes de meteoros durante miles de millones de años. Así que debería estar rodeado de una nube de escombros, de hecho lo creo. Sabemos poco de este proceso ahora mismo, no conocemos las densidades ni nada por el estilo. Pero implica que es posible que haya lluvias de meteoros en Marte o en la Tierra, o incluso que se vean impactos en la Luna si son lo bastante grandes. Eso llegará. Para la Tierra, será en diciembre. Todo esto está en el artículo. Y quizás los rovers de Marte puedan detectarlos. No sé si planean observarlos, pero tal vez los capten. Aparecerían como en las lluvias de meteoros habituales, saliendo de un punto radiante concreto. Sabemos dónde está ese radiante, 19 horas de ascensión recta y menos 19 grados de declinación. Es el sitio de donde parece venir el 3i. Así que, si estuvieras en la Tierra, mi estimación es que la tasa sería bajísima. No verías uno por minuto ni siquiera quizás más de uno por noche. Pero aquí es donde los aficionados a los meteoros tendrían una chance genial, porque podrían ir a Marte, obviamente, pero también a sitios en la Tierra y decir, vale, voy a buscar estos meteoros a ver si los pillo. Y aunque solo se detecten uno o dos, estas cosas son estadísticas. Si ves algo que más o menos sale del radiante, no prueba nada. Pero si observas varios que vienen del mismo punto, entonces sí podrías decir que proceden del 3i. Creo que los aficionados y también los profesionales con cámaras de cielo completo, que escanean el firmamento cada noche, no tengo ni idea de las probabilidades. Puede que sean casi nulas, o que sea evidente y mucha gente lo vea, pero intuyo que será algo esporádico. Pienso que eso es una de las labores que los observadores terrestres pueden hacer. ¿Sería buen momento para hablar del panorama general? Bueno, hablemos de lo que podemos hacer en el espacio. Pasemos al espacio y a una nave espacial que esté
Estamos en una posición desastrosa para acabar dentro de esa nube que deja atrás el Tracy Atlas y aprovechar los instrumentos que podamos. Sí. Para echarle un vistazo. La Tierra tiene mala suerte en este asunto. Resulta que está en el lado equivocado del sistema solar. No hay nada que podamos hacer al respecto. Así son las cosas, ya sabes, como te dije, si el Tracy hubiera pasado hace 6 meses antes o después, habríamos estado en una situación ideal. Pero no es el caso, y nosotros tampoco. Aún así, también tenemos fortuna porque hay varios aparatos espaciales en el lado adecuado del sistema solar, por así decirlo, el lado del Tracy. Eso sí que es suerte. Tenemos todas las naves en Marte. Está la sonda JUICE, que acaba de hacer una asistencia gravitatoria en el 31 de agosto, no en Júpiter, sino en Venus, y va rumbo a otra maniobra gravitatoria y al final se dirige hacia Júpiter. Tenemos la Europa Clipper, la Lucy y la Saiki. Todas estas sondas están por ahí, y la Saiki se encamina hacia el asteroide Saiki. Resulta que todas estas misiones están en ese lado del sistema solar. No es algo obligado, ¿verdad? En una fase orbital distinta, Marte podría estar cerca de la Tierra, en la oposición cercana, del lado terrestre del sistema solar. Todo se mueve, claro. Pero por casualidad, hay un buen puñado de naves interplanetarias en esa zona. Y así, a principios de julio, el Tracy se detectó el 1 de julio. Para el 2 de julio ya se desplazaba a toda velocidad. El 2 de julio ya estábamos bastante seguros de que era interestelar. Claro, era un periodo festivo en Estados Unidos. También es mi cumpleaños el 3 de julio, y fue hacia el 4 o 5 cuando caí en que sí, es un cometa y va a pasar por el otro lado del sistema solar, con vistas pésimas desde la Tierra pero excelentes desde las sondas. Me pareció obvio que debíamos examinarlo. Nosotros, refiriéndome a mi empresa Space Initiatives, y también al primero 4 IS Institute, el Institute for Interstellar Studies y la Initiative for Interstellar Studies, que son las versiones estadounidense y británica, respectivamente. Hay que ver qué pueden hacer las naves. Y pronto llegamos a la conclusión de que para capturar imágenes, las 3 mejores eran la Saiki y las sondas alrededor de Marte, que son varias, y la misión JUICE. JUICE no está tan cerca ahora del sitio por donde pasará el Tracy, pero está saliendo del sistema solar gracias a su asistencia en Venus. Llegará allí, y Marte tendrá el paso más próximo. La Saiki lo tuvo el 4 de septiembre. Las de Marte, el 3 de octubre, y JUICE, el 4 de noviembre. Empecé a avisar y a molestar a la gente de las misiones, diciendo que, y no fui el único, otros también lo decían. Muchos se centran en Marte porque será el acercamiento más próximo a principios de octubre, pero hay que argumentar el caso. Intenté justificarlo en el artículo que escribimos, sí, probablemente es un objeto del disco grueso, y si lo es, tiene ciertas particularidades que debemos buscar, y eso justifica emplear las sondas para investigarlas. Te puedo decir que varios equipos de misiones han estado currando a tope las últimas semanas, o sea, el último mes y medio más o menos, para intentar observar el Tracy. No es moco de pavo. No es como decir, oye, estoy en un bus pasando por el Empire State y saco una foto por la ventanilla. Para nada. Es un sistema complicadísimo a millones de kilómetros, que no tocas ni arreglas si se estropea. Hay que usarlo con sumo cuidado. Y llega alguien como yo diciendo, haz algo distinto. Eso no es fácil. Me quito el sombrero ante ellos, de verdad, porque han estado dándole caña. Ojalá consigan las observaciones. En algunos casos ni siquiera sé si saben si podrán, pero lo intentan con ganas. Los momentos clave son principios de octubre y principios de noviembre, y de hecho, del 2 al 25 de noviembre, cuando las sondas de Marte y JUICE, respectivamente, capturarán sus imágenes y otros datos del Tracy. Sería genial si la gente de observación en la Tierra, incluyendo a los aficionados, intentara hacer tomas simultáneas en ese lapso. Hay un montón de telescopios por aquí, tanto profesionales como de aficionados. No puedo afirmar si podéis hacerlo o no, pero estoy convencido de que algunos aficionados intentarán captar imágenes del cometa y similares cuando esté muy cerca del Sol. Y creo que deberían intentarlo,
cualquier observación en ese intervalo podría resultar particularmente valiosa. Por supuesto, hay otras dos cuestiones más relacionadas con las sondas espaciales, y las mencionaré en el orden en que las vamos abordando. Las llamo sondas solares, aunque en realidad son observatorios solares y misiones dedicadas al Sol. Hay dos misiones principales, Solar Orbiter y Parker Solar Probe, además de un montón de naves espaciales, algunas en órbita terrestre, otras en puntos de Lagrange u otras trayectorias, que fotografían el Sol. Estas no tienen problemas para registrar objetos próximos al Sol, ya que sus cámaras están diseñadas específicamente para eso. El dilema es si podrán detectar tres, y eso dependerá de su tamaño y brillo. De momento, las perspectivas son bastante prometedoras. Pensamos que el conjunto de naves Punch, recién lanzado y en órbita alrededor de la Tierra, podría observarlo e incluso identificarlo. Todas ellas podrán apuntarlo en sus campos de visión, el reto es si lo percibirán con claridad. Bueno, no es del todo exacto, no pasará por el campo de visión de Stereo, según hemos calculado, así que Stereo ni siquiera podría intentar observarlo. Pero, ¿será lo suficientemente brillante o grande para verse? Aún no lo sabemos. Hay otra comunidad de aficionados que analiza las imágenes de estas naves, y sin duda nos informarán si lo avistan o no, estoy seguro de ello. Si hace falta que intensifiquen sus esfuerzos, pues que lo hagan, y esos datos serían de gran ayuda porque podrían ser diarios. Sería como un registro continuo de lo que ocurre, especialmente cuando desde la Tierra no lo veamos. Las observaciones interplanetarias no serán tan frecuentes, capturarán datos en un periodo breve, luego se dedicarán a otras tareas y volverán más tarde, de modo intermitente. Creo que eso suma mucho valor. Y por último, parece que hay una chance de que Europa Clipper, Hera y Lucy atraviesen la cola de 3i. Probablemente, la cola de plasma sea la más factible. Podrían cruzarla, y quizás un poco después la de polvo, ya que ésta se curvará alejándose por la dinámica del cometa. Ninguna nave pasará por la órbita para interceptar la cola de meteoroides, o la neutra, como la llaman algunos, que 3i está dejando atrás. Simplemente no tenemos nada posicionado adecuadamente. Pero hay buenas probabilidades de que Europa Clipper, probablemente, Hera también, ya que están bastante cerca una de la otra por pura casualidad, avisten la cola. Y hay otro momento clave, hacia la primera semana de noviembre, aunque predecir colas cometarias es complicado. Coincidirá con su aproximación al Sol, y cualquier aficionado u observador que pueda registrar la cola entonces nos ayudaría enormemente a entender la situación. Debo aclarar que las colas que fotografiamos son las visibles. Pero el material eyectado, ya sea plasma o polvo, no desaparece solo porque se vuelva demasiado tenue para nosotros, sigue ahí, alejándose del cometa. Sospecho que estas naves no cruzarán la parte visible de la cola. Dicho de otro modo, esta no se extenderá hasta un UA, Europa Clipper estará a unos 1,2 UA. Sería fantástico si llegara tan lejos, pero no creo que suceda, aún así, el material persistirá, y sus instrumentos de plasma podrán detectarlo y darnos pistas sobre lo que encuentran. Eso sería increíblemente útil, igual que si atravesaran la cola de polvo, aún estamos calculándolo, y también sería fascinante, porque así podrían muestrearla. No sé cuán viable sea, ni si ocurrirá, pero lo estamos estudiando a fondo, es el siguiente paso. De hecho, colaboramos con algunos expertos en Europa, hemos ampliado un poco el equipo. Hablando de Europa, por suerte, la ESA ha anunciado que Mars Odyssey, Mars Express y ExoMars. Vamos a proceder con las observaciones. Así que, esto ya está en marcha. Está arrancando. Sí. Y no tenemos noticias sobre la nave OPE, que es de los Emiratos Árabes, ni sobre la Titanwin, proveniente de China. De hecho, he intentado ponerme en contacto con gente de ambas misiones para ver si les interesa observar y animarles a que realicen sus capturas, pero lamentablemente no he recibido casi ninguna contestación. Ya sabéis, podría haber complicaciones políticas por medio. No voy a entrar en eso. Pero ahora, hablando de colas y de dos colas distintas en fotos de cometas, incluyendo muchas imágenes fantásticas tomadas por aficionados de cometas como Ale Bob. ¿Os acordáis de aquella época? Impresionante. Yo mismo lo fotografié.
Lo vi a simple vista. Yo también. Sí, yo igual. Salías y lo contemplabas. Era muy nítido. De hecho, recuerdo que fui a una ópera o algo así en Washington DC y lo avisté cerca del centro Kennedy sin telescopio. Me quedé de piedra. Levanté la vista y ahí estaba, ¿sabéis? Sí, ahí lo tenía. Y yo lo observaba desde St. Louis, que, bueno, St. Louis tiene bastante contaminación lumínica, aunque ahora más que entonces. Pero ahí estaba. Y salías cada noche a mirarlo. Además, me iba a sitios con cielos oscuros y hacía fotos de larga exposición. Todavía las conservo. Algún día las desempolvaré. Lo cierto es que, al ver esas imágenes antiguas de cometas, a veces puedes distinguir en las fotografías, si no a ojo, las dos colas diferentes. Ves la cola iónica curvándose y luego la de polvo extendiéndose. Y esto es algo que se puede apreciar, aunque probablemente no con el atlas a simple vista. Y eso es lo que provoca a veces las anticolas aparentes, donde parece que hay una cola delante del cometa. Es solo un efecto de proyección. Ves la cola de polvo y los ángulos hacen que la percibas así. Es una diferencia curiosa, porque como nos está mostrando el atlas, hay realmente dos clases de anticola. Una por calentamiento preferencial que impulsa gases hacia adelante, que es lo que pasa con el atlas, y que a mí me parece una anticola genuina, y otra por efecto de perspectiva, que no es una anticola de verdad. Solo es como lo estás viendo. Efectivamente, estás percibiendo el camino del cometa. Buen apunte. Sí. Así que quería aclarar que hay dos tipos. Los cometas lo hacen de estas dos formas y ninguna es rara. Los cometas actúan así y se ha hablado mucho de la anticola del atlas. Pero no es tan inusual, ¿verdad? Quiero decir, nada de lo que he visto del atlas, salvo quizás algo de la química en cierto modo, me parece fuera de lo común, ¿sabéis? Quiero decir, su comportamiento como cometa parece. Y no es que sea mi campo de especialidad directa, pero llevo tiempo metido en esto y me resulta bastante habitual, como con los dos Borisov. Otra vez, no hablo de la química, solo de que ambos tenían colas, se activaron cuando tocaba, todo ese rollo parece normalísimo, ¿no? A mí también me pasa. Pensé, bueno, se está activando justo cuando le toca, empezando a soltar CO2 y esas cosas que hacen. Pero la química es lo intrigante, porque ahora estamos obteniendo un perfil químico. Podéis compararlo con objetos de edades aparentemente distintas. Oumuamua y Borisov eran de edades muy dispares. Sí, creemos que el uno y era bastante joven. Y claro, nunca obtuvimos un espectro real del 1Y. No sabemos nada de sus compuestos químicos. Podemos suponer, pero... Lo único que oí fue que tenía radión, que es lo que esperas del medio interestelar. Sí. Es como un espectro, pero no te dice, oye, está hecho de esto. Solo indica probablemente. No, solo apunta al medio interestelar. Hay un montón de rayos cósmicos por ahí. Ahora, Marsal, la cuestión química es quizás la más fascinante aquí, porque está mostrando algunas rarezas químicas. Y podría ser solo por su edad o por un entorno que atravesó que le alteró, haciendo que parezca un poco peculiar. Bajo CO2, bajo hierro. Eso es realmente enigmático. Y cosas así. ¿Qué podemos aprender de eso con las naves espaciales y las observaciones terrestres para caracterizar el objeto? Pues, en cuanto a las naves, algunos instrumentos de las misiones marcianas y de la de pueden examinar en ultravioleta y así podemos observar esas zonas donde aparecen las líneas espectrales, como comentabas, con la escasez de hierro y la existencia de níquel. Debo aclarar que eso no implica necesariamente esa reducción del pico de hierro que mencionaba antes, porque, para empezar, el níquel también forma parte de los elementos del pico de hierro. Así que esperamos que ambos disminuyan. Además, creemos que la composición química aquí es bastante distinta. Aunque hay que reconocer que, en algunos cometas antiguos, como el de 65, que se acercó tanto al Sol que mostraban hierro y similares en el espectro, sencillamente porque se ionizaba. El hierro se fundía y evaporaba.
Tenías hierro vaporizado, por tanto, líneas espectrales de hierro vaporizado. Eso es caluroso de verdad. Y fue una sorpresa tremenda para la comunidad científica descubrir que ningún cometa produce hierro y níquel, y que el níquel parece más abundante incluso a distancias lejanas, varios AU del Sol, donde no hace calor, no hay forma de que el hierro del cometa se evapore. Quiero decir, en 3G ahora mismo, o en cualquier momento de su trayectoria solar, no se acerca lo suficiente, llega un poco más cerca que Marte, pero ya sabes, Marte es bastante frío en mi opinión. Todo esto resulta un tanto misterioso. La idea general, o el consenso si quieres, es que existe algún elemento o compuesto molecular que es volátil y contiene níquel, y tal vez otro volátil con hierro, y que estos se evaporan en el cometa, luego, la radiación UV solar disocia el níquel o el hierro, y lo detectamos. Suena bastante convincente. Pero, la verdad, no tengo la sensación de que lo comprendamos del todo, en el sentido de por qué están esos compuestos en la superficie. ¿Qué provoca esto de verdad? ¿Hay algo más profundo? ¿O es solo una casualidad? Desgraciadamente, eso no va a resolver la duda de si se trata de un cometa dominado por elementos alfa tempranos, porque si viene del disco grueso, debería estarlo. Los elementos alfa, como el carbono y el oxígeno, son habituales. O sea, tienes agua, CO y CO2. Y creo que lo más interesante desde el punto de vista químico es que no deberías encontrar supervolatiles. Porque, de nuevo, en los modelos, la formación estelar en la era del mediodía cósmico ocurrió en regiones muy cálidas. Dijeron que había tasas altísimas de formación de estrellas, todas muy juntas. Algo parecido a la nebulosa tarántula en las nubes de Magallanes, pero multiplicado, y mucho más intenso que la región de formación estelar de la nebulosa de Orión, que estoy seguro de que todo el mundo ha visto alguna noche clara, y por tanto mucho más caliente. Hay un artículo que sugiere que podría haber alcanzado los 300 Kelvin, es decir, por encima de la temperatura ambiente. Algo como temperatura ambiente, superior al punto de fusión del agua y muy por encima del de evaporación. Eso lo descarto por completo. Lo que observamos es un montón de CO2. Mucho CO2. No tanto agua, pero algo. Menos CO. Eso resulta inesperado. Así que eso indica de inmediato que proviene de un entorno cálido. O bien de un sistema solar temprano, más cerca del Sol o de una fuente estelar, de algún sistema solar primitivo donde surgió en un ambiente de formación estelar caliente. Y como predijimos un ambiente de formación estelar caliente, lo veo como una especie de victoria para nuestro bando, digamos. Pero habría sido unos 100 K, algo así como 100 Kelvin. Eso es notablemente más cálido que el espacio profundo, pero no tanto. Entonces, obtienes CO, pero no CO2. El monóxido de carbono, el CO, es muy volátil, se va primero. Y no veo muchas señales de eso. Como decía antes, esto es un poco ciencia por comunicados de prensa. Todo podría modificarse cuando salgan los artículos, y los análisis de esos artículos, y se dijera todo. Pero esa es mi impresión actual. Necesitamos más datos para estar seguros, y espero que los tengamos cuando el objeto pase detrás del Sol. Cada sistema de telescopios tiene un alargamiento mínimo que puede manejar, y una vez dentro de esa zona, para el Hubble es 55 grados en ambos sentidos, que es muy amplio. El Hubble básicamente no podrá hacer más observaciones, creo, hasta diciembre del telescopio espacial Hubble de 3.2. La zona de evitación de Webb empezó en agosto y se extenderá hasta finales de septiembre, no, hasta finales de diciembre. Así que dependemos de los telescopios terrestres y los del cielo. Y aún no he oído nada de ALMA. ALMA puede detectar algunas de estas líneas moleculares en la región de cientos de gigahertz. Estoy ansioso por ver qué opina ALMA al respecto. Seguro que alguien planea aprovechar ALMA. De hecho, ALMA puede observar, creo, hasta 15 grados de elevación por encima del horizonte solar, lo que implica que solo tendrá un lapso de unos 10 días o 2 semanas en que no pueda mirar hacia atrás, pero algunos telescopios en misiones interplanetarias, sobre todo en CHUS y en varias expediciones a Marte como Mars Maven y la nave OPE, cuentan con los instrumentos adecuados para, pienso, aportar datos sobre lo que está pasando.
Hay otro compuesto químico que deseo de verdad que alguien detecte y podamos analizar, y son los HAP o hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los HAP me cuestan pronunciarlos y son de esas sustancias misteriosas en extremo. Quiero decir, se identificaron en espectros espaciales en el infrarrojo mediante líneas que nadie lograba descifrar. Si sabes que es un anillo de benceno, es carbono en forma de anillo. Pues los HAP son esencialmente anillos de benceno unidos para crear estructuras mayores. Así que hay un montón de anillos de benceno. Y tienen diversas vibraciones, ya sabes, los anillos se pueden comprimir así o, como el anillo es plano, elementos pueden subir y bajar desde él, y todo eso genera modos. Es como un instrumento musical extraño, algo así como un tambor hecho de anillos metálicos. Todos esos modos de excitación son parecidos a los de un tambor, que en realidad son sonidos, pero en el infrarrojo se manifiestan como líneas espectrales, es lo mismo, básicamente la misma física. Durante mucho tiempo no supimos qué las provocaba. Parecían un enigma total. Esas líneas, de las que no se sabía nada, solían aparecer en el infrarrojo superior, hasta unos 13 micrones, creo. Pero ahora comprendemos mucho más, y parece que gran parte del carbono del universo está en forma de estos HAP. Eso no quiere decir que vayas a Marte y los encuentres en la superficie o algo así. No, me refiero al carbono del universo, que mayoritariamente está en forma gaseosa en el espacio. Hay un montón de esto flotando por el cosmos, es superabundante y también aparece en planetas, en la formación de estrellas, y las distintas regiones estelares afectan a los HAP, modifican su tamaño, en esencia, la temperatura lo determina. Hubo un momento en que creí que el entorno radiactivo también influía en el tamaño de las partículas, hay artículos que lo afirman. Pero creo que no es así, probablemente. He hablado con expertos en el tema y dicen que no, que depende solo de la temperatura. Aun si no crees en la hipótesis del disco grueso, sería genial saber a qué temperatura se originó este objeto, y creo que estamos acercándonos a ello. Si hallamos emisiones de HAP, que de nuevo pienso que ALMA podría captar, tendríamos una idea clara. Y una de las cuestiones que me rondan la cabeza es precisamente sobre los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Son moléculas fascinantes, dado que los vemos por todas partes en abundancia, también los encontramos en meteoritos, en cometas del sistema solar y demás, pero además se relacionan con el posible surgimiento de la vida, porque entramos en la química del carbono. ¿Qué nos diría un perfil de ellos proveniente de otro sistema estelar, tal vez antiguo, sobre las condiciones de entonces? Y quizá, ¿podría el universo estar lleno de vida si hay HAP en todas partes? Bueno, los HAP por supuesto fueron un misterio durante años, y de hecho siguen siéndolo en buena medida. Se detectaron igual que el helio se descubrió por primera vez al ver sus líneas espectrales en un eclipse solar. La gente observó líneas espectrales raras e inesperadas en datos infrarrojos y no sabían de dónde venían. Durante décadas, pareció que nadie daba con la explicación. Ahora creemos que todo se debe a los HAP. Solo diré un par de cosas sobre qué son. La mayoría de la gente que ha estudiado química sabe que es un anillo de benceno, un círculo de átomos de carbono, se hizo así. Solo un anillo. Un HAP parece ser varios anillos de benceno enlazados para formar como una alfombra. Y esa alfombra tiene vibraciones, un modo en que los anillos se aprietan, otros modos, y un modo del anillo donde un lado sube y baja. Igual que en un tambor, si lo golpeas, la piel vibra y produce ondas sonoras. Si conoces un P especialmente si un fotón ultravioleta proveniente, digamos, del solo de otra estrella impacta en un PAH, este empieza a oscilar y esa oscilación, que podríamos llamar sonido si quisiéramos, no es audible ni se oye como tal, sino que es un sonido electromagnético, y eso se manifiesta como luz infrarroja, algo que sí podemos observar. No he leído nada sobre una detección confirmada de PAHs en 3, pero los PAHs o sus variantes son algo común en todo el cosmos. Da la impresión de que gran parte del carbono del universo se encuentra en forma de gases en el espacio profundo, precisamente como PAHs, que son como pequeños grumos de material de carbono puro, y a veces incluyen otros elementos como nitrógeno u otros adheridos, lo que altera su espectro y permite identificarlos.
Están presentes en zonas de formación estelar, así que deberían aparecer en lo que creemos que es un cuerpo planetario similar a 3, y de hecho se han hallado en cometas y en muestras de asteroides traídas de vuelta a la Tierra. En la Luna no creo que se hayan detectado, aunque su superficie es un entorno bastante hostil. Los PAHS pueden revelar detalles sobre la temperatura del medio en el que se originó el objeto. Ahí es donde radica, en mi opinión, el motivo por el que tanto deseo que encontremos emisiones de PAHS entre sí. Normalmente asociamos los cometas con formaciones en las profundidades del espacio exterior, donde la temperatura de origen ronda los 3 Kelvin o algo por el estilo. Claro, para algo procedente de la hora cósmica temprana, sería más bien unos 6 Kelvin. No es una diferencia enorme, solo un poco más cálido, considerando un corrimiento al rojo de 2, o su equivalente. Los datos actuales sugieren que 3 se formó a unos 100 Kelvin, lo cual es bastante elevado para una zona de formación estelar, y eso encaja razonablemente con un origen en la hora cósmica inicial. Los PAHS podrían servir para corroborar eso con el hallazgo de sus emisiones. Por eso confío en que los detecten. Y la otra posibilidad sería, bueno, ¿y si simplemente se trata de un sistema estelar normal con un disco delgado, y este objeto casualmente se acercó más? Porque sabemos que algunas cosas se formaron cerca del Sol, y presumiblemente ocurre lo mismo en otros sistemas solares o estelares, y las relaciones químicas que observemos podrían aclarar eso. Ya veremos. Creo que estamos en un momento apasionante, y ojalá la gente descubra PAHS en este caso, y podamos usar eso para deducir las condiciones de formación de este objeto. Mirando al futuro, ¿qué podemos hacer para prepararnos, ahora que el telescopio Vera Rubin entrará en funcionamiento y probablemente revele muchos más de estos cuerpos? ¿Cómo posicionar algo allá afuera para atrapar al próximo 3 y Atlas cuando pase, un objeto de máximo interés, y estar listos para interceptarlo? Bueno, Ian Fleming, en su personaje y novela de Goldfinger, decía que una vez es casualidad, 2 es coincidencia, y 3 es acción enemiga. Pues esto no es ninguna acción enemiga, pero con un solo uno y mucha gente se preguntaba si esto se repetiría a menudo, algunos pensaban que sí, que pronto hallaríamos más, y aunque no ha sido tan inmediato, con 3 ya estamos seguros de que encontraremos un montón. No hay duda, con Rubin y las otras revisiones, Rubin en el hemisferio sur y las mejoras en las del norte, vamos a detectar muchos de estos objetos, y sí, tenemos que plantearnos cómo manejarlos. He estado dándole vueltas a eso, porque salta a la vista, de repente surge algo así y vas al operador de una nave espacial de miles de millones de dólares, y le pides por favor que haga esto, como si fueras Oliver Twist pidiendo más, ¿no? Que haga algo que no planeaba, y que requiere alguna estructura. Pienso que hace falta algo como la IAU o similar, no lo he reflexionado del todo, pero una organización que defina, estos son los objetos que esperaremos ver, estas las observaciones que querríamos hacer, y esta la prioridad que les damos. Por ejemplo, me pareció obvio que Tracy estaría en el lado opuesto del Sol, así que las observaciones desde naves espaciales eran inevitables. No puedes dejarlo pasar, y es que solo pasa una vez. Todos estos objetos solo transitan una vez, eso está clarísimo. Tenemos una sola oportunidad. Cualquier dato que no recojamos se pierde para siempre. No hay segundas chances ni repeticiones. Van a pasar décadas o algo así antes de que vuelva a aparecer. Hasta ahora, todos han sido distintos. Y bueno, ya sabes, eso podría seguir así por un tiempo. Además, por cierto, he estado reflexionando mucho sobre lo que nos está enseñando este 3 y en un sentido más amplio, en cuanto a cómo manejar objetos interestelares novedosos. Quiero decir, Ian Fleming puso en boca de su personaje Goldfinger algo como, una vez es casualidad, 2 veces un accidente, 3 veces. Bueno, él dijo acción enemiga, pero 3 veces ya es un patrón. Vamos a encontrar más de estos, eso está claro. Tras el 1, mucha gente o al menos algunos pensó que vendrían un montón de 1 y parecidos, y otros, yo incluido, creímos que no tantos. No hemos visto ninguno más. Pero con 3 de estos objetos, seguro que veremos muchos. Ahora, tengo que insistir en que con cualquiera de ellos solo tenemos una oportunidad. Con el 3, y solo pasa una vez por el sistema solar. No podemos detenerlo. Se irá, en un futuro muy lejano,
quizás podríamos mandar una nave como cuando empecemos a ir a Próxima Centauri o algo por el estilo, pero en nuestra vida, probablemente no lleguemos a él. Así que eso es todo. Obtendremos lo que podamos y punto. Lo importante es recopilar los datos que seamos capaces, aunque por otro lado, es mucho pedirle a un operador de naves espaciales que de repente le digan, mira, ha aparecido esto, tienes que observarlo. Sobre todo porque justo estás en el sitio adecuado en el momento preciso. Eso es pedirle peras al olmo. Y creo que es un mérito enorme que gente como yo, que básicamente surge de la nada aunque ya conocía a varios de ellos, haya podido intervenir. No hubo resoluciones de la ONU, ni del Congreso, ni el director interino de la NASA ordenó nada parecido. Absolutamente nada oficial. Fueron solo personas de a pie, hablando, y no fui el único, desde luego. La gente empezó a prestar atención y sería genial tener algún sistema o marco para estas situaciones. Por ejemplo, si viene algo como el 3 y está del lado de la Tierra en el sistema solar, ¿qué necesitamos para activar todas las naves interplanetarias? ¿Podemos priorizar las observaciones, como esto sería ideal y aquello imprescindible? Y cuando digo nosotros, me refiero solo a la comunidad científica, no vamos a montarlo en YouTube o Facebook, claro que no. Por otro lado, no me gustaría que se dejara todo para resoluciones de la IAU y que voten, eso tardaría una eternidad y no funcionaría bien. No sé. De hecho, la próxima reunión de la IAU está cerca y sería fascinante debatirlo allí, como establecer prioridades y esas cosas. Sé que es clave que los científicos publiquen artículos explicando por qué estas observaciones ayudarían a resolver problemas concretos, porque a los operadores de naves les viene de perlas, así pueden responder a su gente, ¿por qué hacéis esto? ¿Es por puntos o por publicidad? No, es que expertos lo recomiendan como algo valioso. Así que ánimo a todo el mundo a escribir papeles sobre esto. Tenemos 3 meses, o mejor dicho 2, así que a escribir sin parar. Si no os gusta como lo estoy contando, haced el vuestro, cuanto más, mejor. Porque, al final, lo que saquemos es lo que tendremos. Creo que la gente lo está pillando y habrá un montón de datos, desde la Tierra, de naves cercanas y de las interplanetarias. Muchos se han quedado flipados y han echado horas. Mi equipo, por ejemplo, nos empleamos a fondo durante más de 6 semanas. Es un esfuerzo brutal para algo que surge de improviso. Y encima, sin un duro de financiación. Es como, hay que hacerlo, y punto, así que manos a la obra. Estoy impaciente por ver todos esos datos que llegarán, y me alegra haber contribuido en algo, aunque sea poquito, a que ocurra. Tengo la corazonada de que sospecho que esto ha llamado la atención de un montón de astrónomos. Ya sabes, es complicado pasarlo por alto porque resulta fascinante, en el mejor de los casos, podría tratarse de un fósil, ¿sabes?, de una etapa anterior del universo. En el peor, descubrimos que no es exactamente, o algo por el estilo, y así ampliamos nuestro conocimiento sobre los objetos interestelares. Es como adentrarse en un territorio inexplorado de investigación, porque creo que vamos a toparnos con muchos más de estos, tal como comentaste con lo de Ian Fleming, y te deseo suerte, ojalá regreses mientras profundizamos en el estudio de los objetos interestelares. Gracias, Marshall. Bueno, muchas gracias. Gracias de verdad. Agradezco el tiempo y, sí, son momentos emocionantes por aquí. Estoy impaciente. Es como un regalo de Navidad, ¿no? Que llega antes de lo previsto. No aguanto las ganas hasta diciembre para ver qué hemos descubierto. Totalmente. Y para todos, hay un enlace al artículo de Marshall y su equipo en la descripción de abajo. Event Horizon y mi canal ahora están disponibles como podcast en Apple Podcast, Spotify y membresías de YouTube. Episodios adelantados, extras y contenido para dormir. Apúntate ya haciendo clic en los enlaces de abajo según tu plataforma favorita. Calor. Calor. Música, aplausos, música, calor. Calor. Música, calor. Calor. Vamos a música, apagarlo.